mucho porque Art Sonoros está nucleando de alguna forma, sin ser un objetivo, diríamos, directo, sino indirecto, toda esta experiencia para enriquecer ese intercambio, ¿no? Entonces, la idea es que también entre los seminaristas y los conferenciantes, pues haya un vínculo y un trabajo de, diríamos, de diálogo, ¿no? Para intercambiar experiencia, que creo que eso es lo que enriquece epistemológicamente todo, ¿no? Sí, también habría que ver ahí cómo se van a adaptar todas esas epistemologías provenientes en muchos casos de centros de poder a Latinoamérica, que son fenómenos a veces, o sea, son situaciones muy, muy diferentes, ¿verdad? Entonces, me interesa mucho cómo él ha establecido el curso y si puedo tener algún contacto, digamos, futuro para ver cómo, ¿verdad? Porque creo que son varios semestres, son como 4 o 6 semestres, Sí, sí. bastante grande, ¿no? Sí, Ujú. sí. De hecho, todo eso que estás ahorita diciendo, Otto, me recuerda muy bien la opinión de nuestra colega Janet Aljaoli, gran amiga, que dice que nosotros no tenemos que copiar absolutamente nada de otras latitudes porque tenemos nuestros propios sonidos, ¿no? Entonces, cambiar un poco el discurso, yo creo, como dice Lorenz Barber también muy sabiamente, o sea, el refrescamiento de otras escuchas enriquece el tema. Y yo creo que eso es lo que tenemos nosotros que apoyarnos mutuamente, no por un aspecto, diríamos, de hegemonías de poder, que no creo en eso, sino sencillamente que es importante tomar lo bueno y desechar lo malo, pero aportar aquello que de alguna forma, yo sé que muchos españoles, y Pedro Montesino está aquí presente, pues están yendo a México para mostrar el arte sonoro, ¿no? Que ya ellos tienen 100 años de evolución y es enriquecedor. A mí me encantan esas experiencias porque tenemos muchísimo que aprender y cómo esas instituciones españolas de alguna forma con sus bemoles y sus sostenidos apoyan el tema, ¿no? En nuestras latitudes todavía eso está en pañales, pero con estas experiencias, no solamente de Art Sonoro, sino la de cada uno de ustedes, nuestra intención es conectar todo eso para que germinen proyectos, investigaciones, intercambios, ¿no? Sí, también muy interesante, por ejemplo, en México, que yo creo que sería un tema de poner encima de la mesa, cómo se establece o se construye el espacio público. Eso es un tema interesantísimo, porque Sí. aquí en México hay, o sea, hay cosas, muchas teorías que no se pueden aplicar porque el espacio público a veces no es tan público, es privado. Y a veces el señor que tiene un taller de autos, se le ocurre en la acera poner su taller y ocupa y crea su espacio público. O la niña de 15 años le hacen una fiesta en media calle y cierran la calle y hacen la fiesta con sus vecinos en una calle pública. Y eso es muy usual porque tiene todo un trasfondo histórico, social de México, anarquista, de alguna forma. Y en otros lugares, digamos, tal vez hay un ordenamiento más estructuralista del espacio y de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, esas situaciones sociales también van a proyectar mucho del sonido que hay allí, en los metros, cómo están los espacios de los no lugares. No existen espacios de no lugares en México. Uh-huh. Siempre todo está muy imbuido de la cultura, ¿verdad? Entonces, Esa, me parece muy interesante. sí, esas estereotopías son interesantes tomarlas en cuenta, ¿no? El espacio público, el que tiene bastante experiencia en tomarlo con valor y con un aspecto muy, diríamos, firme, es Lorenz Barber y Montserrat Palacios, ¿no? Eso creo que tenemos un ejemplo ahí de cómo ha luchado con las instituciones y cómo ha pervivido en medio de esa visión única que a veces tiene la cultura local que hegemoniza, ¿no? Los discursos. Y eso también es un trabajo. Tenemos aquí en la presencia, aprovechamos ya interactuar, nos encontramos con Pedro Montesinos. Pedro, ¿nos escuchas? Sí, sí, os escucho perfectamente. ¿Vosotros a mí también? Sí, sí, ahora Perfectamente. sí. Tenemos también, Bienvenido. tenemos también a Carlos Gracias. Chocontá, uno de los participantes de este seminario, que le damos también la bienvenida, Carlos. Y bueno, bienvenido, Carlos. Esperamos que este encuentro sea nutritivo también, al igual que el seminario, y la idea es interrelacionarnos. A ver, Pedro, cuéntanos tus impresiones de todo lo que ha sucedido hasta este momento, porque eres
eres protagonista importante dentro de esta confluencia de saberes. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que, vaya, yo estoy profundamente agradecido y sorprendido incluso del alto nivel de los participantes, entre los que yo casi que me siento un poco como un invitado, porque, vaya, se pueden oír cosas muy interesantes de gente, no sé, he estado prestándole bastante atención también tanto a la charla que ha hecho Otto con la idea de la ciudad como objeto donde se producen tantas y tantas situaciones, tantos y tantos sonidos, la dificultad de desentrañar este tipo de cuestiones y las múltiples perspectivas que requiere este tipo de situación, pero también la de, ahora no me acordaré del nombre, soy malísimo, pero en relación a la metodología de archivo, el trabajo sobre los archivos de la Universidad de México, Perla, efectivamente, también se ve ahí un trabajo y de una profundidad que, vaya, yo diría, señaláis a España, lógicamente, como un referente, y luego yo también me atrevería a decir que no siempre es todo tan como parece, que a veces los niveles institucionales no se corresponden exactamente con los niveles de la calle, y luego también hay veces que otros conflictos también enturbian la situación y la desenfocan, o hay otros intereses que dejan cuestiones como esta del sonido, diría yo, un poco apartadas de los auténticos núcleos de decisión o incluso de los presupuestos. Luego cuesta encontrar presupuestos destinados a estas actividades y, por ejemplo, el grupo que comentaba Perla, Escoitar tuvo en último extremo que hacer desaparecer su obra un poco por las dificultades de encontrar respaldo institucional. Con lo cual, pues vaya, ya digo que a lo mejor los niveles académicos y luego institucionales no se corresponden del todo, y yo lo digo porque incluso veo que en México, en otros países de Latinoamérica, hay desarrollos también muy, muy interesantes que incluso sirven de referente para los que trabajamos a este lado del Atlántico. No me gusta quedarme con la idea de la España como referente cuando desde aquí se ven tantas carencias y sin embargo, pues eso, la Fonoteca de México pues lleva muchísimo tiempo, incluso nos podíamos remontar a factores históricos de tipo de la guerra civil, de toda la gente que recibió allí, que pudo trabajar, que pudo desarrollar y colaborar. Vaya, no me gusta a mí quedarme con la idea de España como referente, aunque evidentemente no vamos a infravalorar el trabajo de Ariel Barber o de Pepe Iges, vaya, sin infravalorar, pero o el propio grupo Escoitar, que sin duda es un referente reciente y que no se puede soslayar, a pesar de que el proyecto acabara como acabó, un poco resolviéndose y desapareciendo de una manera tan poética y tan artística, me atrevería a decir. Pero vamos, no sé, lo de España como referente, me cuesta cogerlo así enteramente. Y ámbitos como este trabajo de que estáis haciendo de Ars Sonorus pone de manifiesto que la perspectiva es muy amplia, que hay mucha gente trabajando y que unos no tienen que taparse a los otros, y como la propia Vera decía también, se trata de hacer un trabajo colectivo, de asumar entre todos para ir, digamos, favoreciendo que esta perspectiva pues vaya cogiendo un poco de presencia o vaya, que las instituciones también se vayan haciendo cargo. No hay ningún observatorio del paisaje sonoro institucional, ese tipo de cosas no existen, parece que son ciencia ficción y vaya, tendríamos que entre todos un poco conseguir que se fuese haciendo ese trabajo. Sí, Pedro, estamos claros que creo que es el mejor momento, consideramos que es un momento importante para Latinoamérica porque está creciendo el tema y todos están haciendo sinergia desde muchos países, bueno, Chile, Sí. Argentina, Chile con el Festival Sonami. Colombia. Entonces la idea es que el tema va a resurgir de una manera también impresionante, sí, por todos los estudios. Y también pues el aporte de nosotros a estos seminarios es precisamente para que siga creciendo, para que otras personas se integren, para que vean que esto es importante, este trabajo con el sonido, desde todas las disciplinas, y que puedan pues ellos también proponer proyectos, aunque sean individuales o institucionales, puedan proponer los proyectos para que todo esto siga fortaleciéndose. Pero sí, sin duda,
Tiene razón de que en Latinoamérica ya se está manifestando un intenso trabajo. Con mucho vigor, hace unos años antes estábamos recogidos, cada uno en nuestro espacio, y en un espacio pequeño también, reducidos también porque las instituciones todavía no entendían el tema, pero sí hay ya espacios que se está pues proyectando con mayor fuerza, por supuesto. Y ya nosotros también lo notamos con todos estos intercambios. Sí, pero yo si acaso, si me permitís, hay un elemento que creo que también que hace evidente y imparable esta cuestión, que es la de la democratización de las herramientas. Sí. Que hoy el precio de una grabadora es distinto, hace que mucha gente, pues unas veces movidas por el conocimiento, otras por la curiosidad, tenga la posibilidad de grabar y hacer trabajos con la grabación, y eso colabora, por decirlo así, que se extienda un poco una cierta conciencia, haya más gente interesada en propuestas como la que hacéis, la que estamos, digamos, poniendo ahora en marcha, que la que hacéis vosotros, y entiendo que eso es imparable. Yo, aunque es difícil pensar que pueda alcanzar el grado, por decirlo de alguna manera, de mainstream, por decirlo así, que las industrias culturales abran los ojos, es impensable, pero eso no quiere decir que no esté, digamos, habiendo un desarrollo y que no haya cada vez más gente interesada y que poco a poco, pues bueno, vaya saliendo de esa zona de sombras o de silencio, por decirlo de alguna manera, en la que hoy yo diría que todavía está este tema. Así, tenemos la presencia ya de Rommel Herbes. Rommel, bienvenido, ¿nos escuchas? Sí, sí, les escucho. Ok. Aquí bueno, estoy. Sí, bueno, virtualmente te presentamos a Carlos Chocontá, uno de los participantes. También está Pedro Montesino, uno de los conferenciantes, y tú ya conoces a Otto. ¿Quieres adicionar algo a tu participación, que agradecemos de antemano, Rommel? Bueno, un cordial saludo a Carlos, a Pedro y al amigo Otto, que nos encontramos nuevamente por este medio. Tengo un poco la conexión como lenta, ¿no? Pero es la conexión acá. Sí, se va un poco. ¿Me escuchas? Sí, un poco lento, pero bueno, ahí. Bienvenido, Rommel. Si quieres adicionar alguna reflexión con respecto al seminario, a tu experiencia, sabemos que varios... Bueno, yo lo que tengo que sumar a la conversación, lo que quiero sumar a la experiencia es que esta oportunidad ha sido como muy importante para reflexionar en torno al tema y cómo vivimos cada día, desde el punto de vista no solamente de lo tecnológico, sino mucho más allá, que a veces también lo pasamos por alto, ¿no? Y es esa conexión interior de nuestra relación con el paisaje. Entonces, sentándose uno a escribir, se da cuenta que en la memoria interior de nosotros hay como almacenado toda una cantidad de inquietudes que tienen que ver con esa relación hacia afuera. Pareciera que estuvieran olvidadas, pero ahí están. Y creo que el sentarse a escribir y a profundizar, te das cuenta que tienen como un nivel que solamente hacía falta como sentarse digamos, a explorarlo, ¿no? Porque ya la vivencia de lo cotidiano en el lugar, en el paisaje, en el contraste del paisaje con la ciudad, ya está allí, pues ya está como enraizado. Entonces, dentro de esos conceptos que manejé entre relación y contraste, me di cuenta que es como urgente la revisión, como para saber dónde estamos parados, ¿no? Y cómo este tema debe ser llevado a nivel como exploración de las academias, de la escuela, de la secundaria y la misma universidad, ¿no? O sea, como una experiencia para que el ser humano tenga una conciencia de cambio, ¿no? ¿Sí me escucharon, verdad? Sí, te escuchamos. Sí, un poco retrasado, ¿sí? pero muchas gracias, Rommel. Sí, hay problema. Bueno, esos son los imponderables de la tecnología. Todavía no hemos tenido el poder de la transportación telemática, pero bueno, llegaremos algún día. Otto, pasando a darte la palabra, ¿cuáles son tus reflexiones respecto a todo lo que está aconteciendo en tu experiencia del paisaje sonoro y a este punto de convergencia que es este seminario?
Nos gustaría que nos compartieras eso para sacar ideas y reflexiones, por favor. Bueno, yo creo que es un tema tan importante que en los últimos, ¿cuántos? 60 años o 70 años ha estado en boga, ¿verdad? Es un tema que todavía está en la mesa, o sea, no deja de pasar, e inclusive hay muchas perspectivas y estudios diferentes, diversos, inclusive críticas y debates con relación a los primeros postulados del paisaje sonoro. Yo, pues actualmente ya no estoy, porque un poco mi posición dentro del seminario fue toda la investigación que hice en la maestría, pero actualmente estoy en un doctorado y ya este doctorado pues sí se vincula a paisaje sonoro, pero dentro de lo que son redes neuronales, inteligencia artificial, minería de datos, trabajo con TensorFlow y todas estas cosas, ¿no? Y se han hecho bastantes estudios, pero digamos que todavía falta mucho camino por hacer reconocimiento de paisaje sonoro. Entonces me parece que esto sigue desde muchas perspectivas, ¿verdad? Desde muchos ámbitos. O sea, aquí se acaba de celebrar el coloquio de escucha de la UNAM y fueron una semana completa bueno, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. O sea, es una cantidad impresionante de investigadores, de gente muy reconocida, como, ¿cómo se llama? Como Ana Lidia Domínguez, por ejemplo, que es muy famosa, bueno, de mucha gente, Julian Woodside, etcétera, y participó gente de Colombia, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un tema muy amplio que no se abarca fácilmente, que sigue siendo una fuente en donde uno puede, ¿cómo se llama?, analizarla o, digamos, escribir, y se puede generar mucho conocimiento a partir de muchas áreas pequeñas, porque si hablamos de paisaje sonoro, pues también cubre todo el tema de la ecología acústica, después el tema del conocimiento, trabajo con los materiales mismos para hacer obras sonoras en ámbito artístico, metodología de investigación artística, que hoy por hoy está súper en boga. Muchas academias o muchos conservatorios, inclusive universidades en Latinoamérica, se rehúsan un poco de meterse en ese ámbito, les da miedo, ¿verdad? Un poco. ¿Por qué? Y es un tema que también he hablado también con muchos profesores y docentes, y es que, bueno, básicamente todo este tema del arte sonoro, si nos queremos meter por ahí, ya de inicio es transdisciplinario, y a la gente a veces le da miedo, pues, dejar un poco su territorio, ¿verdad? Hacer lo que siempre ha hecho, ¿verdad? En años, enseñar con el mismo libro que enseñaban desde hace 20 años, ¿verdad? Y estas, ¿cómo se llaman? Posiciones cada vez van siendo menos vanguardistas o menos de actualidad, y más bien lo que se está, por lo menos, trabajando desde la UNAM es hacer campos muy interdisciplinarios y transdisciplinarios, con gente de sociología, con gente de antropología, con gente de tecnología, con gente de psicología. Actualmente estoy trabajando en todo este ámbito de CASA y ASA, de Breckman y de toda la psicología conductista. Entonces es un ámbito, por eso digo que para hablar de paisaje sonoro es tan amplio que no se puede abarcar fácilmente. Uno a veces cuando inicia una investigación dice, ah, pues qué bonito tema en el que estoy metiendo, y en cosa de unas semanas voy a acabar. Y cuando uno lleva unas semanas se da cuenta que aquello es inmenso, es un océano, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante el trabajo de artes sonoros en el sentido de permitir hacer una vitrina, de exponer esa vitrina, ese contacto, ese nodo en donde todos confluyen y todos tenemos investigaciones tan diversas y tan profundas. O sea, aquí todos los que veo en la pantalla, ninguno coincide en las investigaciones, cada uno tiene diversos intereses, y es allí, en el diálogo, ¿verdad? En entender la palabra diálogo como un logo contrapuesto a otro, que es donde a veces nos da, o la academia, digamos, le da un poco miedo a eso, pero es allí donde se puede generar un tercer diálogo a partir de la confrontación. Y a mí me gustaría, pues, que este espacio, esta plataforma de Artes Sonoros, esta posibilidad sirva para hacer un debate y poner en la mesa algún tema que nos parezca interesante y debatir sobre él. Que sin duda esos son nuestros objetivos en Artes Sonoros, y nosotros partimos desde la educación, porque claro, sabemos que la información está dispersa en Internet, todavía los espacios presenciales son muy cerrados a estas nuevas prácticas y quedan como muy locales,
pero la idea es a través de Art Sonoro pues expandir todas las posibilidades desde todos los países de Iberoamérica, ¿no? En este caso hispanohablante, que es nuestro espacio de convergencia. Y siempre partimos que es importante desde el punto de vista educativo. O sea, cómo establecer metodologías, prácticas, historias, formas de hacer, experiencias de ya los que han transitado esto para las personas que se inician. Nosotros apostamos a toda la gente más joven que quisiera explorar otras perspectivas que no sean las tradicionales desde la música o desde las artes plásticas o desde otros temas o disciplinas tradicionales y puedan vincular el sonido a sus otras profesiones o trabajar desde el sonido mismo también como forma de experiencia de vida, ¿no? Y sí, partimos desde el eje de la educación para irradiarlo lo más que podamos desde todas estas diálogos, debates, incluso estamos pensando el próximo año, por supuesto van a haber muchos más eventos, vamos a incluir la radio, que es importante para nosotros como factor desde el sonido y también desde la comunicación con las prácticas artísticas, o sea, ese vínculo de varias disciplinas y también pues hacer, además de los debates desde el punto de vista de la educación también o de reflexiones, también acciones, pues la parte artística. Sí, es decir, incluir la parte artística que no se ha explorado mucho en estas latitudes, es decir, recurrir a esas herramientas que son estas extensiones de nuestro cuerpo, es decir, de nuestro sistema nervioso, para ser más específico, porque como bien dice McLuhan en su obra, el artista de este tiempo entiende que los medios, es decir, todos los artefactos, incluido el lenguaje, son extensiones de nuestros sentidos. Y el artista, desde la torre del control, ¿verdad?, produce perceptos, es decir, nuevas lecturas perceptivas para aquella gente que de alguna forma ha utilizado solamente los medios desde el ángulo informativo o comunicacional. Es decir, el artista intermedial de este tiempo utiliza todos los medios posibles, radio, el video, las acciones, y la idea de Art Sonorus es articular esto para hacer presentaciones de acciones y performance sonoro. No diríamos conciertos, porque eso para mí es la hegemonía todavía del campo musical, que yo no las separo, las integro. Creo que el artista sonoro de discernimiento sabe, ¿verdad?, que el debido proceso es el que diferencia el campo musical y el campo del arte sonoro. Entonces, sin exclusión, integrando las artes sonoras, podemos extenderles a ustedes que están aquí presentes, y se ha adicionado tanto Raúl Domenech y también David Santiago, participante en el seminario, gran alumno de Colombia, a este panel tan importante. Y concluyo mi idea. Otto, Rommel, Pedro, Raúl y David. Es decir, utilizar estas herramientas, nos hemos dado cuenta, y quizás el valor estadístico de que podemos compartir con ustedes, es que muchas personas, inclusive no de mi generación, sino más jóvenes, no entienden todavía las posibilidades que nos brinda la internet, la web, online, inclusive la educación online. Para muchas personas es algo así como un tabú, algo desconocido, es como un tótem de 2001 Odisea del Espacio que lo ven desde abajo. Entonces, también nos hemos dado cuenta que utilizar, por ejemplo, la propia plataforma Zoom para hacer lo que estamos haciendo en este momento, para muchas personas es muy difícil. Entonces, claro, son caminos que hay que recorrer, pero que inevitablemente se están desarrollando gracias a esta convergencia, que sin querer hacerlo, pues nos hemos dado cuenta que el Congreso y el seminario que hemos presentado en abril y ahora en este mes de Paisajes Sonoros, brinda esas posibilidades, y subrayamos para todos los que están presentes. Esta es su plataforma, y cualquier proyecto que, como dijo Otto, pongamos sobre la mesa para debatir, pues ahí está abierta. Propongan ustedes también un tema y trabajamos todos juntos investigativamente para integrar y presentar esas acciones artísticas e investigativas en el futuro. Presentamos ahora a Raúl Domenech. Bienvenido, Raúl. ¿Nos escuchas? Sí, hola, ¿me escuchan? Qué bueno, qué bueno. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien, Raúl, muchas gracias por tu participación y sumarte a este panel tan importante. ¿Algunas reflexiones que quieras sumar para enriquecer el diálogo entre todos? Ha tenido muy buena participación. No, no, más que nada agradecer la oportunidad de... No he visto todas las ponencias, pero vi muchas y me parecieron bien complementarias entre cada autor. Y no, agradecer más que nada porque yo creo que hay mucho que hablar, hay mucho que conversar. Que me interesa mucho el tema de la comunidad, de cómo vamos armando comunidades. Sobre todo desde la hermandad sudamericana, latinoamericana. Creo que es súper importante hacerlo desde ahí, desde nuestros propios elementos culturales, nosotros poder exponerlo, que entendemos por el paisaje sonoro y por el arte sonoro, y poder seguir conversando, seguir haciendo este tipo de actividades, y como tú lo decías recientemente, yo agarré la cola de la conversación, pero creo que las comunidades digitales hoy en día es un gran aporte que hay que aprovecharlo y no ser prisionero de la tecnología, sino que hacer de la tecnología una herramienta, claro, para que nosotros podamos justamente crear comunidades de bienestar. Entonces, eso más que nada, el agradecimiento por invitar, y voy a seguir viendo las exposiciones, todavía me queda día para verlas. Muchas gracias, Raúl. Le damos la bienvenida a David Santiago. Hola, David, eres uno de los participantes. Nos gustaría tus reflexiones en relación al tema y te presentamos virtualmente a los conferencistas que están presentes. ¿Tus palabras? ¿Cómo está, maestro Marilis? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos y a los ponentes. Para mí, muy grata oportunidad. En el ratico que los llevo escuchando, me llegó la experiencia ahora de la búsqueda de fuentes en la cual he estado estos meses, he estado buscando de cómo profundizar en el estudio de lo sonoro. Y entonces aquí en Bogotá hay eventos, a veces aparecen eventos, entonces me sumo al agradecimiento de Raúl, porque aquí aparecen muchos eventos y como dispersos. Entonces cada 15 días hay qué sé yo, una muestra de aparatos que suenan y entonces a veces aprovecho para preguntarles, bueno, ¿cómo ha hecho usted a algunos de los ponentes de algún evento? ¿Cómo ha hecho usted para formarse? ¿Cómo ha hecho para...? Y en general me hablan de YouTube, lo cual pues me dicen como que el rigor a veces ha estado pues en lo empírico, lo cual yo lo celebro mucho, yo no creo que esté mal, sino que asimismo celebro estas oportunidades porque bueno, a veces a mí me pasa que llego con preconceptos y escuchando las propuestas de este seminario, muchos de los preconceptos que yo llevo a veces se diluyen y esto del arte sonoro como que recoge con mucha fuerza tantas disciplinas que, bueno, esos preconceptos que llevo se dispersan por tan variadas disciplinas que hay. Yo vivo con mi hermano estudia medicina, y incluso a veces con los temas que estudiamos acá en el seminario, yo hago ya el diplomado con Ars Sonorus, los puedo a veces charlar con él y le tengo los fonendoscopios, se los quité, se los decomisé, ya no tiene con qué trabajar, pero entonces, bueno, eso ahí está, la multidisciplinaridad y bueno, y el asunto de la escucha activa, que bueno, a mí me cambia a veces no sé si se me olvida, pero puede que a veces entre en letargos, y entonces cuando quizás logro prestarle atención a la escucha activa, intento hacer ejercicio, intento escribir, a veces llevar la bitácora sonora, que a veces, bueno, como que te das cuenta que sí, mi vida ha cambiado. Soy un declarante de fe. Yo creo, pero no, sí, agradecer, me sumo a Raúl y agradecido mucho a maestro Jorge, a María y a los ponentes. Muchas gracias.
No, gracias a ti, David Santiago, porque no solamente eres una persona que está enfocada en el tema, sino que además eres artista plástico con un deseo de conocimiento, que eso es lo que sacia nuestra sed, que nunca se va a colmar, pero lo importante es tener el impulso para seguir siempre aprendiendo. En esta interrelación tan rica que creo que es importante que todos los conferencistas aquí presentes, con el honor de haberlos tenido como participantes en este seminario, nos gustaría mucho que Rommel Herbes está presente. Sí, Rommel. Rommel está presente. Creo que se ha ido de sala. No, sí. Se fue. Bueno, acaba de fluctuar, porque acuérdense que Venezuela está en un ritmo espasmódico, no solamente en Internet, ¿no? Entonces hay que entender las comunicaciones que siempre están fluctuando. Bueno, si alguien quiere intervenir, indudablemente está abierta el micrófono para quien lo desee. Ajá. Pedro. Ya, ábrelo ahí. Sí, yo quería hacer introducir un elemento, porque creo que además en la cuestión de la educación, para mí creo que es clave y creo que explica parte del retraso que tenemos respecto a otros países, básicamente anglosajones o franceses también, y es el tema de las traducciones. Pienso que uno de los elementos que podría favorecer un mayor impulso y una mayor extensión de este tipo de conocimientos es la traducción de algunos de los libros que siguen sin estar en castellano. Entonces, en esa voluntad un poco de favorecer que haya un mayor acercamiento de más gente, especialmente en el ámbito de habla hispana, a esta cuestión, es la traducción de libros. Y vemos que hay 30 o 30 y pico años de retraso en la traducción del libro de Murray Schafer, vemos que el libro de Acoustic Communication sigue sin encontrar quien lo traduzca, que hay muchos, incluso, y claro, yo entiendo que al final esto marca también un estadio en el desarrollo. Es verdad que la mayoría de la gente que se dedica a la investigación, etcétera, ya maneja el inglés de forma que no necesita de esa traducción. Sin embargo, yo soy de la opinión que para hacer una extensión generalizada de este tipo de cuestiones sí que hace falta que algunos de los libros estén traducidos. Y ya digo, claro, es posible que una de las cuestiones que se pueda abordar desde esta plataforma también sea que algunos de los ponentes o incluso el público que haya leído algún libro que haya parecido especialmente interesante, podamos señalar algunos títulos que consideremos que sea oportuno, el mismo de Henri Torgue y Jean-François Ogoyard, del Cresson. Son libros que el hecho de que estén traducidos o no marca un poco un estadio del desarrollo de las cuestiones, y ahí es evidente que hay mucha labor que hacer. Y bueno, pues a lo mejor si nosotros aquí mismo vamos señalándole por la oportunidad de traducir algunos textos, pues entre todos podemos conseguir que alguien se lo plantee, porque yo es una cosa que entiendo. No es lo mismo plantearte la edición de un libro, la traducción de un libro para un ámbito comunicativo como puede ser el español con 45 millones de habitantes, que el que es el ámbito latinoamericano, donde los millones se incrementan de una manera exponencial. Es verdad, si quieres, que las diferencias también de acceso, de conocimiento, etcétera, puede, bien, en cualquier caso, cuando la industria editorial lo que busca son números, por público potencial y por intereses, yo creo que pues, es una labor que se tendría que hacer. Sí, es muy importante tu acotación, porque casi no se tiene en cuenta, incluso para justamente, no para los investigadores que ya lo saben, sino justamente para los que se inician, ¿no? Los estudiantes. Y es muy curioso porque justamente el otro día consultamos el Foro Mundial de Ecología Acústica, tiene una página maravillosa, pero solamente está representado por México, de Hispanoamérica, y todo el material está en inglés. Y ahí está el foro de todos los años, incluso el último que se hizo en Australia este año. Entonces todo el material está en inglés y es importante pues que todo eso pueda llegar a mayor cantidad de gente desde acá. Es un planteamiento interesante que se tiene que tener en cuenta. Nosotros vamos a valorarlo, vamos a pensar en ello también,
por la parte pues, de canalizar la educación de todos estos contenidos. También reforzando la idea de David, sí, el camino empírico es válido, pero también es muy largo y a veces es cerrado, porque no logras salir como a través de las experiencias de los investigadores que ya han recorrido también, o los grandes, ¿no? Los maestros, que sobre ellos nos apoyamos nosotros para seguir planteando nuevas perspectivas y nuevos enfoques. Entonces, sí, seguimos pensando que es importante un estudio de la historia, las metodologías y el hacer de todo este trabajo con el sonido, porque todo eso tiene un fundamento, no es improvisar, ni es un poco de sonido que uno reúne ahí, sino tiene un fundamento. Y bueno, ya se ha demostrado con las conferencias que todo el proceso de investigación de cada uno de nosotros, pues fundamenta esa historia, esas metodologías sustentadas en una bibliografía que aunque no es tan amplia, pues está ahí. Claro, además que algunos de los participantes, como oyente de este seminario, pedía la bibliografía de cada uno de ustedes. Entonces, claro, eso les pertenece a ustedes y en esa interrelación es importante para un investigador no solamente la bibliografía, sino saber que el empírico, ¿verdad? Sin denostar ningún camino de conocimiento, porque lo importante en estos tiempos es que pareciera que es raro alguien que quiere aprender, ¿no? Porque la velocidad de pulsar un botón nos permite inmediatamente creer que tenemos conocimiento, pero lo que tenemos es conocimiento fragmentado. Primero en Internet y segundo, no hay una nucleación, si vale el verbo, o un neologismo, ¿verdad? De articular ese conocimiento que ha estado disperso, sobre todo en el arte sonoro, que si España nos lleva 100 años, ¿verdad? México, yo sé, desde el año 96, con la Bienal de Radio, irradió hacia abajo todo el conocimiento del arte sonoro porque supo invitar los más importantes artistas sonoros, Mara Schaefer, Pepe Iges, etcétera, Miguel Molina, el propio Ghost Nalepa de Alemania, o sea, podría nombrar muchísimo con lo cual nosotros nos formamos. Y eso impulsó, y Rommel puede ser testigo en Venezuela, de crear la materia de arte sonoro en Venezuela. ¿Verdad, Rommel? Todo ese trabajo, ¿nos escuchas? Déjame abrir el micrófono. Sí. Abre el micrófono. ¿Nos escucha, Rommel? Sí, aquí estoy. Ok, escucho. escuchaste el planteamiento para que puedas enriquecer un poco con los panelistas y los dos estudiantes, por favor. Sí, ciertamente uno cuando se encuentra en el punto de hablar sobre las metodologías de producción y de investigación, bueno, nos encontramos en el punto entre lo empírico y las reflexiones de otros autores que han tenido anteriormente. Creo que una de las cosas que agradecemos en la investigación, bueno, y uno mismo lo ha vivido cuando tenemos un libro que nos interesa, pero no está traducido, o está en alemán, o está en otro idioma, y cómo hacemos para acercarnos a las reflexiones de esa persona. Y creo que lo importante dentro de ese contraste entre una bibliografía que data de investigaciones con 20, 30 años atrás y con las más contemporáneas con nuestra experiencia empírica. Y creo que lo importante es, dentro de estas oportunidades que se dan, cómo vamos haciendo ese intercambio de metodologías, cómo vamos viendo cómo se va sumando la manera como el otro lo va haciendo. Y creo que las personas que se inician, bien lo decía Marily, que necesitan esa referencia, también como que estas mismas momentos que nos han brindado para encuentros, se da en el intercambio, cuando escuchamos cómo lo ha resuelto cada una de las personas. Y creo que también lo importante, y lo decías tú, Jorge, que toda esa investigación lleve a las personas a que lo empírico también se debe convertir en una experiencia que va a ser aporte. Porque si cada quien está haciendo una investigación profunda, ¿verdad? En esa misma investigación está estructurando un tipo de metodología. Creo que también eso le da seguridad a las personas a la hora de los intercambios. Si cuando yo reviso tus trabajos, veo que tienes una metodología que has construido durante 10, 15, 20 años, que se ha alimentado de referencias de Murray Schafer,
de McLuhan, etc. Esto también le va dando cuerpo a una manera que uno puede decir es empírica, porque no tiene algún tipo de, digamos, oficialmente de publicación, también es muy válido. Y creo que eso también hay que como que ponerlo en el tapete. O sea, ¿cómo hace una persona para encontrarse con la estructura de su propia metodología? Hablabas de la universidad. Sí, se paró un poco. Sí, fluctúa un poco la comunicación, Rommel. Aprovechamos el conocimiento y la experiencia de Raúl Domenech, aquí presente, que nos gustaría adicionar un poco a estas reflexiones de tu trabajo como antropólogo. Ya lo desglosaste en tu ponencia, que has tenido muchas reflexiones y acotaciones. ¿Qué podrías adicionar, Raúl, respecto a tu trabajo como antropólogo y el paisaje sonoro en todos estos quehaceres sonoros como vinculación a tu campo específico de trabajo? Nos gustaría que compartieras con nosotros esa idea, Raúl, por favor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Sí. No, más o menos continuando con la idea, nosotros podemos instalar una metodología que tenga que ver con un proceso totalmente empírico, es decir, el típico marco lógico, donde instalamos un marco teórico. Dentro de ese marco teórico nosotros vamos a buscar ciertas dimensiones. Esas dimensiones nosotros creamos instrumentos de recolección de información, y en base a esos instrumentos de recolección de información nosotros tomamos esa información para después sistematizarla, analizarla y llegar a nuestras conclusiones, que es como Yo creo que aquí la metodología se salta muchos aspectos del pensamiento lógico con el sonido. O sea, uno trata de realizar estos pasos y llegar de alguna manera desde una metodología que implique un procedimiento minucioso, esperando tener resultados. Yo creo que aquí en el paisaje, con lo que viene el paisaje sonoro, es decir, con todo lo que implica la vanguardia del paisaje sonoro, porque no nos olvidemos que estamos hablando de la vanguardia que viene desde la disciplina artística. Por tanto, muchas veces el pensamiento lógico aquí se desvía y entramos en otros campos psicosensoriales. Y esos campos psicosensoriales implican una metodología propia, como la que estamos hablando. Empezamos a crear nuestras propias metodologías. Y esas metodologías se relacionan con nuestra sensibilidad y con nuestra carga histórica y con nuestra memoria sonora. Yo creo que la metodología está muy relacionada con nuestra memoria sonora. ¿Cómo nos hemos criado con ciertos sonidos que de alguna manera nos dan cuenta de que cada interpretación, cada significado que le damos a un sonido implica la relación que nosotros tenemos con nuestra subjetividad y con nuestra memoria histórica y nuestra memoria sonora en este caso. Voy a poner un ejemplo. Cuando niño, yo escuchaba muchas veces, parece que lo conversamos en clase, pero yo cuando niño escuchaba los pasos de mi papá cuando se despertaba en la mañana. Escuchaba sus chalas caminando por el pasillo de mi casa. Y yo tenía conciencia de que en una hora más yo tenía que despertar a tomar desayuno y después irme al colegio. Ese sonido de esos pasos se quedaron en mi memoria, y cuando yo escucho nuevamente esos pasos en cualquier parte del mundo, me lleva nuevamente a mi niñez, me lleva nuevamente a esa memoria. Y esa metodología, uno lógicamente eso es una metodología que es totalmente instantánea, es decir, parte desde mi instinto. Por tanto, yo creo que es muy importante tener en cuenta y ser consciente de la memoria sonora para poder hablar de metodología, es decir, desde dónde nosotros estamos instalados, desde dónde nos paramos, reconocer nuestra subjetividad con los sonidos. En la ponencia yo puse el ejemplo de la politización de la escucha, es decir, cómo ciertos sonidos me llevan a hitos históricos que cuando los escucho nuevamente me recuerdo de esos hitos que fueron importantes en mi vida, y por tanto en la interpretación de esos sonidos tengo que revocar a mi propia individualidad, a mi propia subjetividad.
Entonces, claro, yo creo que es muy como una sugerencia, es que cada vez que nosotros vayamos a registrar, hagamos una caminata sonora, o queremos componer una obra sonora, seamos conscientes de nuestra memoria sonora. Creo que ese elemento es importantísimo en cualquier metodología que nosotros podamos utilizar para poder componer o realizar obras sonoras. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Me hace remitir de una acotación que hace nuestro maestro Maurer Schaefer, que la palabra obedecer viene de ab audire, que es escuchar la voz del rey sin levantar la vista, ¿no? Ab audire, o sea, está ligado con el oído. Y eso es importante que lo reconozcamos, porque indudablemente que esas marcas, esos hitos sonoros, y otro que trabaja mucho en la ciudad, y escoitar, como muy bien dijo Raúl, han hecho un estudio antropológico del control sonoro, de todos esos factores de los pitos de los fiscales de tránsito, la sirena, los altavoces que están en todas partes, ¿verdad? Que generan conductas que creemos que son, ¿verdad?, autoridades que aceptamos sin ningún cuestionamiento cuando no tenemos pensamiento crítico. O sea, lo importante creo aquí el punto es que para mí, ¿no?, particularmente como investigador y como artista, es que el sonido te brinda unas posibilidades no solamente de reconocerte como ser humano, sino que para mí es muy taoísta, es decir, esa contemplación del presente continuo, de ese eterno ahora que se despliega ante nuestra vista, ante nuestro aparato perceptivo general, en esa sinestesia, nosotros podemos quizás recuperar espacios que nos permitan no solamente cuestionar a aquellas autoridades invisibles, como muy bien dijo el psicólogo social Eric Fromm, o sea, aceptamos la autoridad invisible que se impone en nuestra alma y aceptamos inclusive el nombre que nos imponen nuestros padres, ¿no? Y no lo cuestionamos. O sea, yo creo que la verdadera libertad no solamente es cuestionar el entorno de la familia, el entorno cultural, el ir más allá de los museos, el ir más allá de todos los parámetros que pautan esa cultura oficial. Y creo que el sonido, como muy bien dijo Lorenz Barber en el Congreso, eminentemente a las muchas instituciones no les interesa que el arte sonoro se desarrolle porque es político. Claro. Bueno, eso es muy importante, sí. Agregar a eso, antes de decir alguna cosa, a mí me encantó la ponencia de Raúl, me fascinó. Creo que yo hice 2 maestrías y en la primera llevé un curso de antropología y cuando yo iba por la mitad dije, me equivoqué de carrera, yo tenía que ser antropólogo. En la próxima vida, ya con la composición ya no me da. Pero bueno, lo que quiero decir es que creo que retomando lo que decía Pedro de la traducción de los libros y algunos libros canónicos y ¿verdad? Todo esto, a veces nos ha pasado a la gente que hemos estudiado composición que seguimos repitiendo de alguna forma las reglas y las formas y las escuelas, entonces seguimos componiendo decafonismo y seguimos haciendo música serial y seguimos haciendo gestualismo. Yo estudié con Donatoni y seguí muchos años componiendo como Donatoni, etcétera, hasta que un día dije, no, pues, ¿quién soy yo? O sea, tengo que ver quién soy yo. Entonces, es muy interesante lo que dice Raúl, porque yo creo, pues sí, para un estadio, digamos, de educativo básico, conocer esta tendencia, esta otra, las que existen, ¿no? Por lo menos las principales, porque hay demasiadas epistemologías de las que escuchan. Pero sí, indudablemente, yo creo, y esto me recuerda una anécdota una vez con un amigo compositor que estudiaba en Manchester y él me dijo, ir al maestro de composición de alguna forma es como ir al psicoanalista. Y yo pienso que la composición debe convertirse en algún momento en ese estado en donde uno nos podemos reflejar allí mismo en la obra, en lo que estamos haciendo, quiénes somos. Entonces pienso que en vez de copiar metodologías que sirven para un camino inicial educativo, y me recuerda mucho a un amigo que verdaderamente estimo mucho, un chileno, compositor, se llama Federico Schumacher. Federico Schumacher hace un mes estuvo aquí en la Ciudad de México y íbamos caminando por Coyoacán y me dice, yo lo que descubrí de mi metodología es que un día dije, ¿cómo es la manera en que yo distribuyo estos sonidos? ¿De qué forma los agrupo?
¿por qué me gusta agruparlos de esta manera y no de otra? Y eso te da una perspectiva y una profundidad que desde allí se puede comenzar a, digamos, a generar conocimiento, pero no hacer, o sea, no sé si me estoy dando a entender, o sea, mucha gente, por ejemplo, yo soy del mundo de la cosmática y mucha gente sigue componiendo como los hacen los franceses y como los hacen, o sea, no es nada negativo de que sean franceses o sean ingleses o lo que sea, sino que siguen repitiendo una y otra vez y uno lo ve en composición instrumental igual, como siguen componiendo a la manera de Lackerman y uno dice, bueno, está bien que Lackerman está ahí y todo, pero ¿quién sos vos? ¿Cuál es tu voz? ¿De qué forma te querés expresar? Y yo decía esto al principio que no estaban algunos ponentes que me planteaba cómo era el espacio público y el espacio privado. A veces cuando leemos a Certeau y a todos estos autores, uno dice, en México no existe el espacio privado y el espacio público. Uno va en el metro y le entra el tipo de la bocina que se apropia de ese espacio y pone cumbia y pone todo lo que quiera. Y si no están los músicos callejeros que invaden el lugar, entonces no existe un no espacio, aquí no existe. O el señor, como decía al principio, que tiene su taller mecánico y los tiende a la acera, o a la niña que le quiere celebrar los 15 años y ocupan toda la calle y la cierran y ponen sus vecinos sus mesas y todo. Eso es muy usual aquí en México. O sea, hay una anarquía y hay una situación que uno creo que de esta localidad tenemos que repensar como latinoamericanos, porque si no, pues vamos a seguir repitiendo modelos y lo más importante es que no vamos a ver el entorno, qué es lo que nos propone el entorno, y peor aún, no nos vamos a ver a nosotros mismos. Sí, Eso es algo creo que dejo ahí para debate. Es así. ¿Alguien que quiera intervenir, acotando lo de Otto o Carlos? Chocontá, ¿quieres participar? ¿Alguna reflexión? Nos gustaría que compartieras con los ponentes qué profesión tienes y cuál fue tu acercamiento al paisaje sonoro, si eres tan amable, Carlos Chocontá. Buenas tardes. Ahora sí Bienvenido. te escuchamos bien. Pues yo soy de profesión ingeniero y mi acercamiento al paisaje sonoro y al arte sonoro ha sido a través de los medios. Yo trabajé un tiempo como sonidista para medios, para películas especialmente, como sí, grabando en set y haciendo postproducción, manejando diálogos y Foley y soundscape para películas, para documentales también. Entonces, a partir de eso, pues sí he podido experimentar con los ambientes sonoros que podemos encontrar en nosotros en cada lugar, identificando los paisajes sonoros que tienen ciertos lugares. En mi caso profesional, para reproducirlos para medios. ¿Y qué más les puedo decir? ¿Cuál fue tu acercamiento al paisaje sonoro? Quizás sería muy interesante. Desde esta nueva perspectiva, sí. Ya tenía la experiencia. Pues he querido acercarme al paisaje sonoro ya estando, yo trabajé en medios fuera de Colombia y he querido hacerlo aquí en Colombia. He querido empezar a trabajar identificando, sé que hay personas haciéndolo, pero he querido trabajar identificando paisajes en diferentes lugares, específicamente en Bogotá. Y pues he estado tomé los cursos en As Sonoros a partir de eso, para empezar a conectarme con la escena acústica en Bogotá y en Latinoamérica. Y he hecho algunos ejercicios a partir de los cursos que tomé con Jorge. Por ejemplo, en el último curso, mi principal ejercicio fue con el Transmilenio, el sistema de transporte que recorre Bogotá. Y fue una experiencia interesante porque pues uno se la plantea, como siempre, uno se plantea el proyecto
con ciertos términos, pero pues esos términos raramente se cumplen tal cual. Y tuve que irlos modificando y ajustando en la marcha. Y ya haciendo la postproducción que tuve que hacer para la entrega, igual. Tuve que modificar los términos para poder ajustar a lo que quería entregar con lo que podría entregar. Sin embargo, siempre ha sido un ejercicio interesante y uno termina identificando cosas que no había notado, que no había identificado inicialmente. Sí, yo creo que es ahí donde voy. Es muy interesante que tú como ingeniero estés vinculando el sonido a todo tu campo profesional, ¿no? Eso es interesante y es el signo de nuestros tiempos. Es lo que decía Zygmunt Bauman. Todo lo sólido ya no existe. O sea, vemos la realidad por el espejo retrovisor, como también decía McLuhan, y hay que aprender a fluir, ¿no? Yo creo que lo interesante de todos estos temas sonoros, del arte sonoro en general, es que es trans, inter y multidisciplinar, y eso nos permite una vinculación más allá de cualquier estrechez o rigidez, ¿verdad?, ortodoxa de academias, museos y todo lo que ha sido en el pasado. O sea, yo creo que cada experimentación, la tuya, Carlos, la de David, la de todos nosotros como artistas y como investigadores, estamos, y abro comillas, creando jurisprudencia, como se dice en derecho. Y eso es importante, como muy bien lo dijo Rommel. Y creo que eso es lo interesante porque nos da una visión y una escucha diferente de los patrones culturales, y eso nos permite, como el explorador, ¿verdad?, como el guerrero de la tribu, abrir nuevas fronteras que van a permitir, ¿verdad?, no solamente llevarle comida a la tribu, sino quizás modificar su aparato perceptivo, que también está rígido, ¿no? O sea, generalmente vamos a un museo o a una galería o a un concierto y salimos de la galería, del concierto y del auditorio y no escuchamos. Entonces, esa conciencia que pueda tener un profesional de cualquier ángulo, de cualquier epistemología, es importante el sonido, porque cuando uno estudia profundamente las leyes McLuhianas, uno se da cuenta que se ha recuperado el espacio acústico. Es decir, si la hegemonía que él llamaba el sesgo visual ha sido determinante en la historia del arte, ¿por qué se ha recuperado el espacio acústico, que es la sonosfera, que es esos 360 grados? Porque sencillamente todas estas redes hegemonizan, y nosotros creemos que hegemoniza la imagen. No, es el espacio acústico. O sea, se ha recuperado la perdida, no solamente oralidad, sino se ha recuperado esa sonosfera de 360 grados que nos está bombardeando continuamente desde todos ángulos, igual que la información, igual que la aldea global de sonido. Entonces, esa emulación del espacio acústico es que estamos siendo bombardeados y generando también como individuos una serie de sonidos que interfieren con nuestro prójimo, y en la medida que somos conscientes de ello, podemos quizás desear un mundo mejor y un entorno que permita una interconexión, que esa era la palabra preferida de Marshall McLuhan, la interconexión. Es decir, estamos relacionándonos a través de un diálogo que enriquece en algo, ¿verdad?, con la experiencia de cada uno de nosotros, y esa es la idea de este seminario. Creo que esas acotaciones que has hecho, Carlos, son muy importantes porque eres ingeniero, Raúl es antropólogo, Pedro es comunicador, Rommel es escultor y Otto es músico, y David es artista plástico, Amarilis también. Entonces, Dios mío, qué bueno, ¿no? Quizás, y Rommel artista plástico, pero es decir, no podemos ver la realidad como dice la física cuántica y del caos y de las cuerdas, ver la realidad por compartimientos separados. O sea, todo está conectado en todo tiempo y espacio a la vez, y eso es lo que está pasando ahorita con este diálogo, y eso creo que es importante, porque cada uno nos vamos a llevar una reflexión que puede enriquecer o no nuestro diálogo, porque curiosamente, donde habitamos, ¿verdad?, donde no se propicia un diálogo
por ejemplo, cuando no contestas una llamada telefónica o no contestas un correo y tú generas, ¿qué? Violencia en el otro porque lo estás anulando. Entonces, eso es lo que está pasando en muchas sociedades latinoamericanas. No nos escuchamos y lo que hay es, en esos ejes de aspersión, que son la radio y la televisión y todas las órdenes sociales que antropológicamente muchos han estudiado, como escoitar, uno se da cuenta que el ser humano, el ciudadano de a pie, el común, solamente recibe, no tiene su voz está anulada. Y eso hay que también reflexionarlo y lo pongo sobre la mesa como un tema importante en esta educación, ¿no? Sí, un poco uniendo la idea de Raúl, la de Otto y la tuya, Carlos, la experiencia que tuviste con la realización del paisaje sonoro del Transmilenio, me hace recordar justamente la experiencia, recién llegamos a Bogotá, la experiencia que tuvimos en la Universidad Central, justamente para los alumnos de la primer semestre de comunicación, eran comunicadores, y le dimos los cursos de radioarte y poesía sonora. Y ellos también vivieron eso, pero hago la reflexión aquí, tomando en cuenta las tres ideas, la de Otto, la de Raúl y la tuya, porque estudiantes de comunicación, por supuesto, el esquema funcional de la comunicación, y no se habían dado cuenta hasta que no hicieron las grabaciones, hasta que no recorrieron la ciudad, hasta que no hicieron pues conciencia del valor del sonido, de que podían describir la Bogotá a través de lo sonoro. Podían describir incluso mucho más intenso el caos del Transmilenio a través de lo sonoro más que de una fotografía. Ahí es donde se dieron cuenta lo caótico, los sonidos de los torniquetes, el amontonamiento, los problemas de discusión cuando se va a tomar el transporte. O sea, grabando todo eso, hicieron todo el tránsito, todo el paseo, grabando todo eso, se dieron cuenta de eso. También hicieron algunos trabajos entre esa separación de estratos, ¿no? Social, a través de un almuerzo entre agua de panela, que es azúcar con agua, y vino. O sea, ahí también hubo la parte antropológica o la experiencia de lo social a través del sonido. Fueron unos trabajos muy interesantes, pero no tomaron en cuenta eso y no se reconocieron en eso hasta que no hicieron ese trabajo metodológico de grabaciones y de exponerlo frente a ellos mismos. O sea que también hay un valor simbólico del sonido, o sea, lo que son, lo que somos, el contexto en que vivimos, cómo nos desarrollamos, entonces eso tiene un valor simbólico para cada uno. Incluso cada uno escogió el tema también por el interés que tenía especialmente en algún aspecto de la ciudad. Entonces, sí, es indiscutiblemente pues un valor agregado más de la propia profesión de la comunicación o desde cualquier otra disciplina, es un valor agregado para enriquecer pues, y ampliar su perspectiva sobre todo. Sería interesante que David, como artista plástico, nos diera sus reflexiones con respecto a estas últimas ideas, en lo que ha sido su vinculación al sonido en su arte y todo lo que se está planteando en este panel, ¿no? Y aprovechar si tienes alguna pregunta para alguno de ellos o para todos, para discutirla, dialogarla. David, por favor. Déjame abrir eso. Ya te abro. Sí, ok. ¿Ahora? Sí. He venido anotando, he venido haciendo acá mi agenda para hacer los comentarios porque me quedaron sonando, por ejemplo, lo que dice Carlos, porque Carlos decía de la bibliografía y entonces recordé la ponencia de Laurent Barber, que no sé si sorpresivamente, pero él recurría a un libro que encontró tirado en el piso de un monasterio de hace no sé cuántos años y que estaba roto, se lo habían comido los ratones, dice, pero él hablaba con un cariño de ese libro y no me acuerdo el nombre ahora, lo había escrito el cura Castejón, que fue un inventor, ¿sí? que muy bien Pedro conoce mucho mejor seguro que yo, pero sí, era un cura que tenía una inventiva y él encontró ese libro todo lleno de moho en una librería de viejo y bueno, me parece que lo va a reeditar de nuevo. Continúa, David. Sí, bueno, pero entonces me llegó esa anécdota en cuestión de bibliografía y bueno, de ahí él parece que
ha hecho el trabajo que hace ahora. Así mismo me quedó sonando lo de, pues el asunto de lo público y lo privado que comenta Otto, porque hace unas tardes asistí a una conferencia y esto del asunto del arte público, y entonces ellos tienen el recorrido de cómo aparece el asunto de lo público. Y ya que a varias ponencias han planteado si grabar un sonido viene como apropiarse de algo, o si tendría que tener un derecho de autor, no como un deseo, sino como una indagatoria ahí de ese asunto. El asunto de lo público, hablaban en esta conferencia de cómo apareció con Kant, cómo un hombre público en algún momento venía alguien que podía opinar, y cómo asimismo hay que decir que a la mujer en algún momento lo consideraron un sujeto no público porque no podía opinar, no podía votar, no podía, bueno, hoy hay otras fuerzas en juego. ¿Cómo eso ha variado? Y lo que dice Otto, sí, acá extienden igual en la calle, y eso pasa en el Transmilenio. Ahora que escuché a Carlos Choconta, en el Transmilenio han cambiado los relatos que se escuchan, porque hace unos años se subía alguien y te decía, bueno, yo no tengo trabajo, no sé qué, y a veces no quieres escuchar, a veces sí, quieras o no lo escuchas, y bueno, vas haciendo parte de un relato en esa lata. Pero entonces, así mismo, en el recorrido de lo público, el hombre público, porque estoy intentando mezclar las dos, como las dos cuestiones. En el recorrido de lo público, el hombre público después fue alguien que podía crear capital, y después fue alguien que podía poner a circular el capital, y eso lo dice, bueno, Kant, y no recuerdo ahora el otro teórico, pero entonces llegó Henry Lefebvre, lo traigo aquí anotado, que él decía que lo público no significa únicamente circular capital como hace el Transmilenio, que lleva y trae gente para que trabaje, sino que sí mismo en ese lugar se convive sonoramente y espacialmente. Entonces, él planteaba que se tenía que convivir, que convivíamos en ese espacio, no únicamente era, y alguien público no implica una convivencia, una interconexión, implica un estar con alguien, implica escucharle, respirar al lado, en el bus, bueno, entonces, para poner eso ahí, que quizás entonces la cuestión está en buscar esa convivencia de lo sonoro, y ahí está la ecología acústica. Quizá hay que recurrir al silencio que habla Rommel, y que bueno, sí habría que hacer una terapia intensiva. Pero entonces, sí, porque, y el asunto de, así mismo, de hablar de se me perdió, bueno, de cómo lo público y cómo así mismo me perdí. Pero bueno, tenía que hablar así mismo de la radio, porque al estar en contacto con Arson Urus, he tenido la disciplina de escuchar el programa del maestro Jorge, y bueno, me da pie para hablar con cualquiera. Siempre tengo ese tema en la calle de hablar de la radio. Cuando me monto en un taxi, me monto con alguien, hacemos ese recuento de la radio, y usualmente me hablan de los programas que escuchaban de niños, Calimán y Arandú, más que nada, y de cómo se reunían. Me crucé la otra vez con un señor que se reunían en la plantación, que él de niño trabajó en una plantación de café, y se reunían todos a las 5, paraban el trabajo a escuchar radio. Yo le decía, ¿y su jefe no le decía nada? Y dice, no, mi jefe estaba conmigo escuchando radio. Y cómo, bueno, cómo esos epicentros de los sonoros así mismo crean esa convivencia, crean esa interconexión. Y bueno, hay quizá que trabajar en ello. Bueno, creo que por ahora eso. No sé. Muchas gracias, David, por tus acotaciones y tus reflexiones que enriquecen mucho. Sí, debido a que ya hemos transitado hora y 20, queremos darle la palabra a cada uno. Empezamos por Otto, porque sé que tiene atenciones que hacer. Y bueno, darles las gracias previamente para intervenir no solamente en este momento, sino todo lo que plantea Arson Urus de aquí como punto de partida de toda esta convergencia de experiencias. Y Otto, la palabra es tuya. Muchas gracias por tu gentileza. No, muchas gracias por el espacio nuevamente. Fascinado de tener este espacio y esta forma de diálogo. Creo que lo primero, como centroamericano que soy, bueno, ahora Centroamérica, si Venezuela está mal, también aquí, ya saben, el tema de la caravana centroamericana, lo que ha pasado en México con eso,
El Salvador, Honduras, Salvador, bueno, es una cosa impresionante, ¿no? Yo que soy de Costa Rica, pues es un país que está mejor, un poquito mejor, pero aún así llevo a colación este tema porque cuántas veces tenemos países tan cercanos y no nos conocemos para nada. O sea, si yo les preguntara a cualquiera de los ponentes, dígame un artista nicaragüense, tengo la total seguridad de que nadie me va a responder. Yo sí los conozco. Son 2 o 3, ¿verdad? Pero digamos igual, ¿cuál es un artista sonoro hondureño? ¿Cuál es un artista salvadoreño? Ya si nos vamos a Guatemala, ya van a saber, porque está Orellana, está David Gandari, los hermanos Gandari, etcétera, ¿no? Pero esa dificultad de poder vernos a nosotros mismos, yo pienso que es una cosa esencial y que puede permitir esta plataforma poder comunicarnos, inclusive hacer cosas que de aquí puedan salir otros proyectos y podamos hacer. No se necesita un montón de dinero para hacer cosas, se necesita mucha voluntad. Y eso lo digo que yo hice muchos festivales de música electroacústica en Costa Rica y muchas veces lo hice con pura voluntad y moviéndome y todo eso, ¿no? Entonces es un asunto de sinergia, ¿verdad? Ahora que estamos cada vez más alejados del tema patriarcal y que la sinergia es lo que está más en boga, pues usarla, ¿no? Sí dejar un tema interesante, que es muchas veces nos quejamos que la institución no nos acoge, que no nos protege, que no nos fortalece. Creo que hay un trabajo que hay que realizar y son 2 conceptos también importantes. Uno, de un lado, el arte musical y por otro lado, el arte sonoro, que tenemos que plantearnos una vez. Fíjense, voy a contar otra anécdota. Van a decir, este es solo anécdotas, ¿no? En seminario, pero bueno, esta anécdota creo que es interesante. Ricardo Climen una vez lo llevé a Costa Rica. Ricardo está trabajando en Manchester, creo que fue director administrativo, es un español que trabaja en Inglaterra. Y él fue a Costa Rica y un día me dice, Otto, ¿por qué haces un festival de música electroacústica? No, tiene que ser un festival de música, del sonido. O sea, ya no tenemos por qué estar dividiendo de alguna forma. Cuando hablamos de técnicas extendidas, todavía nos referimos a las técnicas extendidas como si fuera una cosa de Neptuno, de Júpiter, una cosa extraña ahí. No, pues si es música, si es sonido, si es un arte que embarga todo. Entonces, a veces cuento esto porque a veces vamos a los festivales y nos reunimos solo los electroacústicos con los electroacústicos y los compositores están allá, no me junto con ellos, ni los bailarines porque ellos tienen otros festivales. Entonces, como pensar un poco también que este tema de la topografía que tiene la misma naturaleza del arte sonoro, poder infiltrarla a otros ámbitos. Entonces, no estar quejándonos tanto de que la institución no nos acoge, sino más bien ver cómo establecemos otras estrategias con las cuales podamos abarcar otros territorios que nos permitan también fortalecernos. Entonces, creo que dejo eso ahí porque fui gestor cultural 15 años para el Centro Cultural de España en Costa Rica y me tocó hacer mucha cosa de gestión y siempre tenía esta dificultad de cómo nosotros, inclusive el título de un concierto, ¿cómo ponemos el título de un concierto? Concierto de música electroacústica. Ya fueron 3 personas nada más. O hacemos música de computadoras, o hacemos... ¿Cómo le ponemos? Eso lo dejo por ahí porque creo que es interesante para mí. Raúl, le damos la palabra. Ya, no, gracias. Bueno, siguiendo la idea de Otto, yo creo que, gracias Otto por tu ponencia, yo creo que el tema de la autogestión es muy importante. Yo creo que no hay mejor ejemplo que ustedes como Ars Sonorum, lo que significa, lo que es la autogestión y a lo que han llegado. O sea, yo creo que por el camino es ese. Sin duda de que si uno no mueve su propia motivación y espera que a uno lo reconozcan, sobre todo en Latinoamérica, no es muy frecuente. Generalmente el reconocimiento no es la fuente laboral de uno, sino que es como lo que uno se mueve y lo que uno genera en los demás. Yo creo que la autogestión aquí, con respecto a lo que es el arte sonoro, es fundamental. Es decir, es mucha autogestión, es mucho esfuerzo. Muchas veces no se entiende lo que uno quiere hacer, lo que uno quiere decir. Por tanto, eso dificulta también llegar a otros campos, a otras disciplinas.
Entonces, creo yo que quiero resaltar eso de la autogestión y más o menos así lo que decía Otto. Quiero volver un poco atrás, porque estábamos hablando de lo público, que David planteó sobre un poco la idea que se estaban trabajando. Yo quiero proponer otra idea que además de lo público y lo privado está lo íntimo, ¿ya? El mundo de lo íntimo incluye esto público. Es decir, hay un autor, un antropólogo que se llama Marc Augé, en francés, que habla de los no lugares, ¿ya? Los no lugares muchas veces son estos lugares funcionales, como un vagón de metro, ¿ya? Un mall, donde uno se mueve funcionalmente sin mayor emoción, más que cumplir con la función de ir a comprar o trasladarse de un lugar a otro. Pero dentro de esos espacios existe lo íntimo. Cada sujeto que deambula por esos espacios tiene toda una historia que contar, y toda una historia que exponer, y sonidos que expresar. Hacer el ejercicio en estos lugares funcionales, en estos no lugares, como le llama Marc Augé, de poder tratar de entender esos mundos internos de cada uno, es parte del ejercicio de la escucha. Y también hacerse consciente también del mundo íntimo de cada uno, desde el mínimo sonido del vecino, desde el mínimo sonido de la naturaleza o el viento que se cuela por una ventana, es parte de nuestra intimidad también. Y ese es el ejercicio que yo invito a hacer, es decir, poder entrar en el mundo íntimo de los demás a través de la escucha. Y no hablo de íntimo como de transgredir la intimidad del sujeto, ¿entiendes? No se trata aquí aquí en Chile se dicen sapos, no se trata de ir a sapear, a escuchar al otro sus conversaciones privadas, ni no. Me refiero a cómo se expresa a través del sonido la intimidad del sujeto. Y esa intimidad convive en lo público y en estos espacios no funcionales. Les invito a hacer ese ejercicio, si se encuentran en algunos de estos no lugares, poder también entrar en lo íntimo de cada sujeto que deambula. Eso, bueno, y agradecer nuevamente y que Ars Sonorum siga con estas actividades, porque realmente son muy provechosas. Yo creo que son pocos los espacios que nosotros podemos encontrar. Y eso, pues, muchas gracias a todos, ha sido un gusto escucharlos, poder verlos ahora, así que me despido, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Siguiendo con tu idea, creo que es muy importante lo que has planteado, porque no solo como antropólogo, sino ese espacio público, ese espacio privado, íntimo, ¿verdad? Todo lo que nos rodea en la sonosfera, porque realmente donde habitamos es en nosotros mismos. O sea, no somos generadores de sonido, pero llevándonos al mundo exterior, por ejemplo, la radio estandarizada generalmente es estar en una cabina de locución. Hay que sacar el micrófono afuera a la calle. Las historias nos están esperando en la calle. Los seres, los buhoneros, los vendedores, los cronistas, los oficios, nos están esperando para que salgamos a captar materia con la cual crear, no solamente documentales sonoros, sino todo lo que significa la memoria sonora de un país que es tan importante como la visual. Ahora tenemos esas herramientas, usémoslas, porque las herramientas usadas en manos desacertadas producen horrores. Se degrada el lenguaje, se degrada el pensamiento crítico, y eso hay que alertarlo. Y si el artista no puede cambiar el mundo, por lo menos puede producir reflexiones. Esa es la idea. Yo te agradezco mucho, Raúl, tu ponencia, porque viene de un ángulo muy importante, que es la antropología, y también igualmente a Otto, como músico, electroacústico, compositor, y ahora le doy la palabra también a Pedro, que como comunicador pues nos ha enseñado muchísimo con tu ponencia, tu registro de la mascletá y todo lo que disfrutamos en tu ponencia. Tus palabras, por favor, Pedro. Micrófono. Sí, pues sí, bueno, me parecen todos los temas realmente interesantes, porque efectivamente de todo se puede reflexionar, de todo se pueden sacar aprendizajes, experiencias
que en último extremo yo creo que van caminadas y creo que es un poco el sentido, es un poco a hacer una vida un poco más emancipada, en el sentido en el que la propia escucha es un proceso de emancipación, en la medida en que nos conecta con nosotros mismos y con nuestro propio entorno, sea este en un ámbito público, sea en un privado, ilustrando las relaciones de poder, las relaciones económicas, de todo ámbito, las afectivas, las emocionales, de todo ámbito. Y en ese sentido es un poco lo que veo de la importancia de reflexionar sobre este tipo de cuestiones. También me atrevería a decir un poco que el hecho de que esté en parte también un poco separado del foco central de la sociedad, parece que no interesa ese proceso emancipatorio de las personas, de contacto mutuo, como decía, desde la intimidad, no desde el mirón, ¿no? No tanto del mirón, sino el de ver a los otros en la misma escala que te ves a ti mismo, esos sonidos íntimos o esas escuchas desde la intimidad. Eso es lo que nos favorece la empatía entre las personas, eso es lo que favorece un mejor entendimiento, una mejor coordinación y una mejor, digamos, por decirlo así, defensa en relación a todo ese tipo de poderes que de una manera sistemática, omnipotente o omnipresente, nos están desviando de ese ejercicio de la escucha como parte de la propia existencia, la escucha en la medida que la existencia, y es un poco la necesidad y probablemente la oportunidad, y bueno, pues de que este tipo de reflexiones se produzcan, se hagan, se compartan a un lado y al otro del Atlántico, porque además yo creo que a poco que profundizáramos encontraríamos un montón de diferencias, pero un montón de diferencias, que a veces el coincidir en el mismo idioma las tapa, porque como hablamos el mismo idioma y a veces las palabras las utilizamos en el mismo sentido, pero otras veces no es así. Incluso utilizando la misma palabra, el sentido que encierra detrás no es exactamente el mismo. Por lo tanto, la interpretación que hacemos de un sonido tampoco va a ser la misma. Y en ese sentido, yo creo que es conveniente tanto la reafirmación y digamos, la constitución de ese polo latinoamericano, digamos, hay lo que decía, no puede ser que no se conozcan artistas nicaragüenses, hondureños, etcétera, evidentemente, y lógicamente también con la proximidad o con la relación con España. Lo que pasa es que, claro, podríamos profundizar mucho y hay muchas cosas que discernir de qué papel juega, digamos, España y qué papel no tiene que jugar o tiene que dejar de jugar para jugar otro que hasta ahora no ha jugado, que es el de la igualdad, por decirlo así, que es el de mirar desde la igualdad y aprender. No solo enseñar, que parece que lo único que se puede hacer es enseñar, no, es aprender. Y eso lo haces cuando te pones en relación de igualdad, en la misma posición, hablando de los mismos temas, aunque no siempre coincidas milimétricamente en interpretaciones, concepciones, el papel de las administraciones, el papel de lo que un ciudadano le exige a su Estado. Ahí hay unos matices que hay que contemplar, pero eso no quita para que el proceso se haga desde la igualdad, se haga desde una, vamos, digamos, sin complejos ni en un sentido ni en el otro, porque las dos posiciones pueden suscitar complejos y por eso yo creo que, digamos, oportunidades como esta es un buen cauce para que este tipo de reflexiones se produzcan, ese tipo de observaciones mutuas se produzcan y si puede ser colaboraciones, pues tanto mejor, porque en esa colaboración creo yo que es en el último extremo extraer toda la cosa positiva de esa, bueno, pues del uso de la misma lengua, que lógicamente es abre la puerta a un potencial que no hay que despreciar. Sí, sin duda. Bueno, nosotros, el trabajo de nosotros es un proyecto de vida, pero sin el apoyo de ustedes tampoco podríamos hacerlo en ese sentido. Y yo creo que sí, que es muy valioso, pues que nos unamos todos en este proyecto, que sigan incorporándose muchos más investigadores, creadores, que incorporemos Centroamérica. Te voy a contar una historia, Otto, muy curiosa. Cuando hicimos el Congreso Parlante en abril, alguien nos acotó en la red. ¿Y dónde dejan a Centroamérica? Y nosotros hicimos así. Es verdad, totalmente, porque claro, los medios no difunden prácticamente nada de ellos, nada del trabajo de todos los artistas que están trabajando en Centroamérica. Y ahí, nada más esa acotación nos hizo a nosotros llamar la atención y una reflexión sobre eso.
Y para nosotros fue importante también que te incorporaras a este panel porque ya lo estamos teniendo en cuenta y muy presente para que pueda aglutinarse la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Yo quisiera aportar ahí y decir que si los centros de poder, y pensamos en ciudades como Nueva York, Ámsterdam, París, no sé cuál otra, ¿no? Berlín, la periferia vendría a ser Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires. Entonces, yo me preguntaría, si tenemos los centros de poder y la periferia, ¿dónde quedaría Centroamérica? Es la periferia de la periferia. Claro, pero nosotros Yo lo hablaba en muchos proyectos que he participado con mi querida amiga Ana Romano, de Makit Makit, en donde a veces ha integrado Centroamérica porque no hay otra forma. No entramos nunca en ese juego. La pelota pasa muy largo, nunca nos va a tocar. Y creo que es una mirada bastante descolonizadora y nos toca en ese momento donde está en boga todo el tema de alejarse del patriarcado, de una visión mucho más sinérgica, más igualitaria, de inclusión, etcétera, y hacer este tipo de proyectos y darle un poco de vuelta a esas miradas. Sí, hay algo en lo que estás acotando que es muy importante. Así como decía Pedro, que tenemos para una palabra 1000 significados, ¿verdad? Que a veces serían algunos ofensivos para otros serían extraños. Hay algo que, por ejemplo, en Venezuela se llama roscas y en Colombia se llama parches. No sé cómo se llama en México, ni en Costa Rica, ni en Chile. Es decir, esos círculos cerrados que determinan una conducta de verse el ombligo ellos mismos sin compartir, ¿verdad? O sea, así como tú decías que los electroacústicos no se reúnen con los compositores. Esa es una conducta que nosotros tenemos como latinoamericanos que hay que trascender. Quizá por la geografía de algunos países donde habitamos, esos clanes, esos parches, no permiten tender puentes para que haya el diálogo y por desgracia se genera una violencia. Generalmente el artista, ¿verdad?, que vive enfocado en desarrollar su propio lenguaje, no tiene tiempo, ¿verdad?, sino para pensar por los patrones del mercado de ser famoso o ser reconocido y salir en las páginas sociales pescueciando, como se dice folclóricamente. Esos aspectos también son tareas que el propio sonido puede vincular y tender puentes para quitarnos esa conducta, yo diría, primitiva, ¿no? De no permitir el diálogo y el crecimiento mediante la educación y el escuchar al otro, en esa interrelación que tenemos de saber escuchar al otro. Eso es muy importante. Creo que estos factores están sobre la mesa como cierre de este seminario, que la propia palabra seminario viene de semilla, ¿no? Es una semilla que esperamos que crezca en todos nosotros porque estamos aprendiendo, como tú muy bien decías, aprendemos del otro y al aprender del otro uno tiene que entender como docente de que ya la educación no se da en sentido vertical, allá arriba, desde el Olimpo, irradiando hacia abajo un conocimiento, sino que ya es horizontal y lo estamos viviendo con la red, ¿no? Y este es un ejemplo de eso que estoy planteando sobre la mesa. A mí me encantan todas estas reflexiones y queremos darle tanto la palabra a Carlos Chocontá y a David Santiago para que cierren esta participación y vaya Carlos, por favor. Sería muy interesante tu participación como cierre. Sí, pues muchas gracias por todo el conocimiento que han estado dándonos en esta discusión. Son cosas que nos dan muchas ideas y, como decía Jorge, son semillas que se están sembrando para generar nuevos conocimientos y nuevas obras y nuevos saberes que podemos estar generando en un futuro. Muchas gracias por el espacio y por todo su saber. Muchas gracias a ti, Carlos. El mensaje no se completa si no hay un receptor y un emisor. En este caso hemos sido partícipes de tu participación y se enriquece todo ese aprendizaje contigo también. David, tus palabras, por favor.
muy agradecido, maestro Amarilis y Pedro, a los ponentes y por este espacio, este ratico, por este fin de semana que pues, a mí me cambia incluso las rutinas, que a veces inevitablemente están ahí y a mí me cambia y no sé, me ha dado, como que siento pasión por el tema ahora de otra forma. Me ha dado como que te impulsa a buscar y a escuchar, a ir a escuchar. Me quedo lo íntimo que dice Raúl, y sí, lo que pasa es que como me confundí, se me mezclaron los temas porque estaba hablando del Transmilenio y sí, eso, hay relatos íntimos que han cambiado con los años. Hace 3 años decían una cosa, hoy ha venido mucho lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en otro lado, y entonces esos relatos hacen parte ya de nosotros como comunidad, como individuos igual. Entonces, se me quedó eso. Y nada, bueno, agradecerles y pues que estén felices. Se me olvidó, no he escuchado el programa este fin de semana, tenía que anotarlo. Hoy domingo. Hoy a las 9. Rommel, Hoy domingo. Rommel, tus Muchas gracias. palabras finales. Gracias. ¿Nos escucha, ¿Nos Rommel? escucha, Rommel? Parece que no. No, la conexión. Vemos que hay una persona que se ha vinculado recientemente desde Francia. Ella es Caroline Guénan. ¿Nos ¿Nos escuchas? escucha, Caroline? Creo que tiene problemas también con la conexión. Sí, bueno, vamos a pedir. Bueno, agradecido Otto, agradecido Raúl, Pedro, igualmente Carlos, David, Rommel. Lamentablemente la conexión no ha funcionado, esperamos en otra oportunidad poder compartir contigo. Les damos las gracias a todos por su gentil participación. Queda abierto todos esos planteamientos para sus propuestas. Mi sugerencia subrayada es que de parte de Felipe Calderón, director Felipe Londoño, director del Festival de la Internacional de la Imagen que se celebra en abril, pues en su ponencia y fuera de pantalla estuvimos hablando y él está esperando las propuestas también de ustedes para poder incluirlas dentro de los próximos festivales. Así que anoten todas esas posibilidades que creo que es importante para los artistas y los investigadores, porque no solamente en la parte artística, sino en los talleres, etcétera. Y bueno, ahí está abierta toda esa posibilidad de cualquier cosa. Nosotros servimos de puente para ello y creo que esto es importante para alimentar el tema, porque el Festival Internacional de la Imagen es un festival, valga la redundancia, muy importante, donde convergen los más importantes artistas audiovisuales del mundo. Y ahí tuvimos la oportunidad nosotros de estar en el 2012 y le hacemos extensiva esta invitación de parte de Felipe Londoño a todos ustedes, ¿no? Tanto conferencistas como audio oyentes y audiovisuales. Perdóname la digresión. Rommel, ¿nos escuchas? ¿Sí? Sí, aquí estoy. Ok, tus palabras rápidas de despedida, lamentablemente has fluctuado, para que te despidas de todos, por favor. Bueno, primero disculparme porque no tuve la interacción que quería con todos los que estaban participando acá. Y bueno, a ustedes por hacer este trabajo que como ya sabemos es de un gran esfuerzo humano, tecnológico, interior y de todos los adjetivos que se pueden utilizar. Y bueno, sí, muy, muy agradecido porque de verdad que son oportunidades para reflexionar lo que está internamente pasando en nuestro mundo. Y creo que estos son temas que se tienen que poner cotidianamente en conversación en la mesa, porque nos está afectando y claramente también estamos muy sordos, o sea, literalmente sordos, de lo que está necesitando la realidad para ser cambiada, ¿no? Creo que eso que puedo decir agradecido, todos estos ejes de intercambio se pueden dar para la educación, para la proyección y para conocer las investigaciones de las otras personas también.
Sí, bueno, queremos darle las gracias a todos, ya forman parte de nuestra comunidad, contamos con ustedes para todo lo que vayamos a proyectar el próximo año y bueno, muy felices también y satisfechos con el resultado porque sé que va a tener pues su semilla para los que, o sea, nosotros ponemos en la mesa todas las posibilidades de conocimiento y las experiencias de todos los que quieran integrarse a Ars Sonorum y que cada uno pues asuma las metodologías, formas de hacer, ideas, proyectos, es para eso, pues para que irradie se ramifique todo ese conocimiento y vaya creciendo poco a poco. Yo creo que en la unidad está la fuerza y hay bastantes ya unidos en todo esto. Bueno, de parte de Ars Sonorum reciban los mejores abrazos, que sean ruidosos y en Doppler para todos ustedes y que resuenen bastante y que su trabajo defiéndanlo con uñas, garras y dientes, pero sin agredir a nadie. El sonido tiene su poder y ese poder lo vamos a usar inteligentemente. Muchas gracias a todos, a Otto, a Raúl, a Pedro, a Carlos Chocontá, a David Santiago y a Rommel Herbes por esta cálida intervención a través de la red y un gran abrazo y los mejores sonidos para todos ustedes. Sí, y Ars Sonorum está ahí para cualquier proyecto, ideas, cosas que quieran compartir, cosas que quieran proyectar, pues nosotros le damos todo el espacio para eso, ¿sí? Gracias. Bueno, Hasta gracias. Luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.